Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Conociendo el Derecho Penal. En esta ocasión, el tema que nos convoca es de palpitante actualidad y preocupación para el país. Cotidianamente, en los medios de comunicación, conocemos noticias que nos informan acerca de la muerte violenta de mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional. Por ello, para abordar este grave conflicto social y conocer en qué consiste el feminicidio, nos acompaña la doctora Ingrid Díaz Castillo. Ella es profesora de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y autora de varias publicaciones sobre esta materia. Últimamente ha publicado un ensayo que justamente trata sobre el feminicidio y su relación con los llamados delitos de género. Le damos a ella también la bienvenida, nuestro agradecimiento por su gentil participación y pasamos directamente a nuestro tema de debate. ¿Qué es lo que viene ocurriendo en nuestra sociedad y que se muestra en esta grave cifra de feminicidios? ¿Qué cosa es un feminicidio? ¿Qué tipo de homicidio merece que se le califique como expresión de una violencia de género? Sí, primero muchas gracias por la oportunidad. Quería solo precisar que el último texto que he sacado sobre el delito de feminicidio es una coautoría con dos compañeros más, dos profesores de la Universidad Católica, la profesora Cristina Valega Chipoco y el profesor Julio Rodríguez Vázquez, ¿no? Bueno, sobre la pregunta, ¿no? ¿Qué es el feminicidio? El feminicidio es matar a una mujer porque éste incumple un estereotipo de género. La pregunta, claro, que se harán las personas que nos están viendo es ¿de dónde saco yo esa definición? ¿No es cierto? Y para quizás explicar esa definición, yo quisiera trabajar dos temas. Un primer tema referido a qué es un estereotipo de género y a partir de él entender la segunda parte o la segunda cuestión preliminar importante, que es cómo surge el concepto de feminicidio, que nosotros hemos acogido en el artículo 108b del Código Penal, ¿no? Primero, para entender qué es un estereotipo de género, hay que entender que hay dos conceptos diferentes, el concepto de sexo y el concepto de género, ¿no? El sexo son las características que determinan, ¿no? Esas características, digamos, biológicas o cromosómicas que determinan que alguien es hombre o es mujer. Mientras que el género son más bien los atributos, las características que socialmente se han, digamos, impuesto a lo femenino o que caracterizan lo femenino y lo masculino. Por ejemplo, ¿qué caracteriza a lo femenino? La sensibilidad, se dice, la delicadeza, la preocupación por los demás, mientras que a lo masculino le caracterizaría la fuerza, la impulsividad, la racionalidad, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una primera diferencia entre sexo y género. Bien, ¿qué es el estereotipo de género? Son esas creencias generalizadas de estas características que distinguen lo femenino de lo masculino. ¿Por qué el estereotipo de género sería una de las causas y el fundamento, de hecho, del delito de feminicidio? Porque los estereotipos de género crean un sistema de género, ¿no? En el que lo masculino subordina a lo femenino. De hecho, si más o menos de manera general nos preguntamos, ¿no?, ¿cuáles son los atributos de género más valorados en la sociedad? De manera general serán los masculinos. Y eso crea un sistema de subordinación. Y por ese sistema de subordinación, si una mujer, digamos, incumple el estereotipo de género, se hace merecedora de una sanción, de un castigo. Su forma más violenta, el feminicidio, ¿no? Eso para entender un poco qué es el estereotipo de género. Pero luego viene un poco la historia del concepto de feminicidio, ¿no? La primera persona que utiliza la palabra feminicidio es la profesora Diana Russell, ¿no?, en 1976. Luego también lo hace la profesora Caputi, de hecho ellas escriben un texto sobre feminicidio
Y ya en América Latina lo acuña la profesora Marcela Lagarde. ¿Qué querían ellas transmitir cuando hablaban del feminicidio? Querían transmitir que la muerte de muchas mujeres se producía por una razón diferente a la muerte de otras personas. Y era justamente porque incumplían este estereotipo de género. Entonces, ese concepto en el ámbito sociológico visibilizaba ese sistema de género y esa subordinación de las mujeres respecto de los hombres, que era una causa, ¿no? Una de las causas más importantes para que se produzca su muerte. Y ese concepto sociológico luego se trasladó al derecho penal, ¿no? Y en el derecho penal también lo que han hecho muchas legislaciones es entender este feminicidio así, como un feminicidio, como un delito que no solo sanciona la causación de una muerte, sino la causación de una muerte en un contexto diferente de subordinación estructural, ¿no? Por esa razón es que yo comenzaba diciendo que el artículo 108b del Código Penal se tiene que entender así, que lo que sanciona es matar a una mujer porque éste incumple un estereotipo de género. Y esa sería la razón por la cual el famoso elemento complicado del artículo 108b, que dice, ¿no?, el que mata a una mujer por su condición de tal, es que ese por su condición de tal debe interpretarse como por el incumplimiento de un estereotipo de género, ¿no? Está todo este bagaje preliminar importante, pero también, y seguro lo iremos conversando después, para interpretar este elemento tenemos otras normas extrapenales que nos dan ese sustento también de entenderlo de esta manera. Importante entonces el contexto en el cual se realiza este homicidio, porque claro, todos se preguntan si ya tenemos un delito de homicidio en el Código Penal, si tenemos formas de homicidio calificado, ¿para qué tener un feminicidio? O si es necesario tener también un tipo penal que trate de la misma conducta pero en relación a los hombres. Creo que ha quedado muy bien explicado que es una necesidad de poner de relieve ese estereotipo machista que ha caracterizado a la sociedad no solamente peruana, sino latinoamericana, históricamente, el que nos permite y nos obliga a hacer esa diferencia. Pero, ¿qué cosa no está funcionando en tu concepto acerca de la posibilidad de que haya efectivamente una prevención de este delito, que de hecho se proyecta en todas las capas sociales? No es que esté radicado en un determinado segmento de nuestra población, sino que se proyecta incluso a los sectores de alto poder económico. ¿Qué podríamos entender al respecto? Sí, a ver, yo solo varios comentarios, ¿no?, en torno a lo que usted ha señalado. Yo les decía y partía diciendo que el feminicidio implica matar a una mujer porque éste incumple un estereotipo de género. Y quisiera agregar que, claro, el primer gran problema ha sido entender, ¿no?, qué se entiende por el 108b cuando dice matar a una mujer por su condición de tal. Ese por su condición de tal, que además de todo este contexto histórico y desde los estudios de género se puede entender, tiene un elemento adicional en el ordenamiento jurídico peruano que nos permite interpretar así el delito. Y es que nosotros tenemos la ley 30364, que es la ley de prevención y sanción en general de la violencia de género, ¿no?, y de los grupos vulnerables. Y en esa norma, esa ley tiene un reglamento, y su reglamento tiene un artículo 4 donde desarrolla conceptos. Uno de los conceptos que desarrolla es qué se entiende por violencia contra una mujer por su condición de tal. Y dice que por su condición de tal, violencia por su condición de tal, implica la privación de derechos a las mujeres en razón a situaciones de subordinación y dominio. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Como lo que está queriendo decir en realidad o cómo se debe interpretar esta norma extrapenal y lo que ha querido decir el reglamento de la ley 30364, cuando habla de esas relaciones de dominio y de subordinación, se refiere a los estereotipos de género. Por ejemplo, ¿no?, y por esa razón, los clásicos ejemplos de feminicidio serían por ejemplo, ¿no? Una mujer tiene una relación sentimental con su pareja hombre, vamos a decir. La mujer termina la relación sentimental, pasa mucho, ¿no?, y la matan. ¿Por qué la mató el hombre? Porque ella incumplió un estereotipo de género.
¿Cuál es el estereotipo de género que estaría detrás? La mujer es posesión del varón. Por lo tanto, solo el varón podría terminar la relación sentimental. La terminó ella, ¿no? La mata, ese es un supuesto de feminicidio. Otro estereotipo de género, no muy común. La mujer funge de objeto sexual del varón. ¿Qué pasa cuando una mujer se resiste, no quiere tener una relación sexual con una persona y esta persona la mata? También la mata porque ella incumple el estereotipo de género, entonces sería un supuesto de feminicidio. Y esa interpretación del problemático elemento por su condición de tal está resuelto también en nuestro ordenamiento jurídico por esa norma extrapenal, el reglamento de la Ley 30364, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos la historia del concepto de feminicidio, si a eso le sumamos lo que han trabajado los estudios de género, no debería ser complicado o no debería traer mayor problema interpretar el 108b, ¿no? Que se ha cuestionado mucho porque se dice que vulneraría el principio de legalidad, pero el por su condición de tal es un elemento normativo que se puede interpretar a través de esta norma extrapenal, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa que quería comentar a propósito de lo que usted dijo es que sí, pues, ha habido muchas críticas, ¿no? Este delito debería realmente estar sancionado. ¿Qué lo distingue de un homicidio, ¿no? Y hay varias razones, ¿no? Lo que usted decía es fundamental. Las personas piensan que este delito se ha creado en razón del sexo de la víctima, y eso no es cierto. El fundamento de este delito, del feminicidio, es mucho más, ese contexto de discriminación estructural. Por esa razón, sí es importante que se reconozca, ¿no? Y en el derecho penal, crear, digamos, un tipo penal autónomo en base a características y condiciones que la distinguen de un homicidio simple como esto, ¿no? Es común, o sea, se realiza. Entonces no sería extraño que el Código Penal, ¿no?, reconozca el 108b. Por último, sobre ese tema, en el sentido de por qué no nos basta el homicidio, por un punto muy importante, porque el feminicidio no solo vulnera la vida, sino también la igualdad material. Porque claro, a la víctima no la matan por matar, la matan porque incumple ese estereotipo de género. Y claro, en torno a qué pasa, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, yo creo que ahora se visibiliza más el problema de la violencia de género, de los estereotipos machistas, porque hay movimientos también feministas que los han hecho notar más, ¿no? Y hay mucha más concientización en torno a la existencia de esos estereotipos de género. Pero me parece a mí que falta una política pública coherente, contundente, coordinada, que enseñe a los ciudadanos que existen los estereotipos de género y que tenemos que trabajar, evidentemente, por una sociedad igualitaria, ¿no? La preocupación que implica el feminicidio y la violencia en nuestro país está siendo objeto de importantes cambios legislativos. En parte los hemos tratado, pero hay todavía temas que abordar. Volveremos luego de unos mensajes a tener la oportunidad de tratarlo conjuntamente con nuestra invitada. Entonces, es también un problema cultural. Se requiere sensibilizar a nuestra población desde los cimientos de la formación básica a fin de no seguir persistiendo o ahondando ese estereotipo que lleva a la realización de conductas tan graves como el feminicidio. Ahora, también motiva atención en la población el hecho que las penas que se han establecido para este delito son muy drásticas, pueden llegar incluso a la cadena perpetua. Sin embargo, al parecer, no hay un efecto disuasivo trascendente, como si hubiera una especie de brecha entre el mensaje de la ley y la internalización de la gravedad de las consecuencias de un feminicidio en los eventuales autores. ¿O es que hay un factor psicológico que hace que
no le tengan, digámoslo en términos bastante coloquiales, temor a la pena cuando se va a realizar uno de estos delitos? Sí, a ver, varias cosas también, ¿no? Cuando las profesoras Russell y Caputi trabajan el tema de feminicidio, justamente uno de los puntos que abordan es si esta causación de las muertes por estereotipos de género podría responder a un elemento básicamente o preponderantemente psicológico, ¿no? Y ellas llegan a la conclusión que, claro, sin duda cada persona tiene propias características, ¿no? Y puede servir en su momento las características de la propia persona para individualizar la pena quizás. Pero ellas lo que llegan a determinar es que el fenómeno como tal social del feminicidio no responde tanto a un problema psicológico, ¿no? Sino a un problema, como veíamos al inicio, cultural, ¿no? De cómo se ha internalizado que debe comportarse una mujer y de cómo se ha internalizado que debe comportarse un varón. Y de cómo en este sistema de subordinación, si la mujer incumple, quebranta, se sale del molde, pues hay que castigarla, ¿no? Y eso en realidad nos lleva a pensar y nos lleva a trabajar otro tema importante, ¿no? Que ahora en los estudios de género se abordan mucho y se refiere al tema de las masculinidades también, ¿no? Se ha construido un tipo de masculinidad, ¿no? Agresiva, imponente. Es el momento también de pensar si de verdad así debería ser o si hay que repensar también cómo deberían comportarse hombres y mujeres, ¿no? Fuera de estos estereotipos, lo que generaría una situación, ¿no? De igualdad. Entonces, eso como punto importante y primero, ¿no? No es necesariamente o preponderantemente, por lo menos pienso yo, un tema psicológico. Es una cuestión cultural que evidentemente hay que cambiar. Y luego sobre la pena, ¿no? Por ejemplo, en América Latina y en el mundo, los países que han regulado el delito de feminicidio han optado, ¿no? A algunos le han puesto una pena similar al homicidio calificado o al parricidio, ¿no? Que era un poco como lo teníamos nosotros, y a algunos le han agravado la pena, que es lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Bueno, esa ha sido una decisión en realidad legislativa, pero evidentemente si lo que nosotros estamos buscando es que se reduzca el número de feminicidios, también creo yo que no podemos esperar que la norma penal lo solucione, ¿no? Tiene que ser una política integral. El derecho penal al final interviene cuando ya se produjo el acto, pero evidentemente el Estado tendría que tomar medidas preventivas que acompañen y que en realidad prevengan, ¿no? Como su propio nombre lo dice este tipo de conductas, ¿no? ¿Qué políticas debemos tomar en cuenta para justamente potenciar esa necesidad de cambio cultural? Hasta hace muy poco ha habido un debate que ha trascendido incluso al sistema judicial frente a una iniciativa del Ministerio de Educación por incluir una noción de género en el desarrollo de la currícula formativa. Esta decisión, así como la normatividad preventiva que busca evitar el maltrato y las agresiones, ¿son una vía útil para ello? Bueno, yo considero que sí, ¿no? El enfoque de género va a hacer que los niños, por ejemplo, desde que estén en el colegio, se den cuenta que estas conductas que se han normalizado, porque los estereotipos de género aquí se han normalizado, va a hacer que ellos se den cuenta que no lo son y que lo que crean son situaciones de discriminación, ¿no? Si nosotros, por tanto, utilizamos el enfoque transversal, ¿no? De género en la educación, evidentemente empezaremos a formar personas que entiendan que no hay una igualdad material en la sociedad y que se tiene que trabajar para ello. Ahora, también es importante que, digamos, este currículo o este enfoque transversal de género en la currícula educativa también se pueda utilizar en general para la sociedad, ¿no? Porque las personas, como le decía, hemos normalizado los estereotipos de género, ¿no? Mucho. Por ejemplo, ¿no? Hemos normalizado que en relaciones, por decirlo, de parejas heterosexuales, por poner un ejemplo, ¿no? Se ha normalizado que la pareja varón puede controlar a la pareja mujer, ¿no? O que realiza ciertas conductas o comportamientos violentos y ella le cuestiona.
o si ella tiene mayor poder, digamos, económico o social, ¿no? Y eso suma, va sumando hasta que puede llegar a un caso de feminicidio. Entonces, hay que educar, hay que concientizar también a las personas para que no se normalice este tipo de casos que son casos de violencia, ¿no? También es importante la ley 30364, ¿no? Esa ley es muy importante porque, claro, ha tomado medidas que antes no se utilizaban, ¿no? Las medidas de protección, por ejemplo, para víctimas, por ejemplo, de violencia física o psicológica, que finalmente son la antesala a lo que puede ser un feminicidio, ¿no? Y en ese marco también es importante el trabajo de los operadores de justicia, porque en algunos casos los operadores de justicia también aplican esa norma a partir de sus propios estereotipos de género, ¿no? Y no necesariamente se le da la cobertura a la víctima de manera adecuada, ¿no? Entonces es todo un trabajo integral que se tiene que hacer, pero que sin duda involucra también a la sociedad, porque nosotros como sociedad tenemos que cambiar esto. Creo que allí está una de las alternativas más significativas que debe tomar en cuenta el Estado. Hay todo un esfuerzo dirigido desde las instituciones públicas, desde sectores importantes de la sociedad civil, para viabilizar la eficacia de estas normas preventivas, de esta ley 30.364, de estas medidas de protección, y que a la fecha, pues justamente han mostrado deficiencias en su concreción material. Se han otorgado un número significativo de medidas de protección, pero luego no hay suficientes medios de realización material. No hay patrulleros, no hay policías que puedan estar atentos a la vigilancia o al requerimiento de la persona que, teniendo estas medidas de protección, sin embargo, vuelve a ser hostigada, vuelve a ser violentada por quien ya fue sometido a este régimen. Aquí pues el Estado debe poner su mayor esfuerzo porque de hecho las cifras que actualmente se vienen dando a conocer muestran ese incremento constante que agota la validez de todas estas formas que finalmente no alcanzan a concretarse en resultados. Yo creo que es un tema que dará mucho todavía por discutir, pero que con la intervención de nuestra invitada se ha podido tener una panorámica muy atinada, concreta y sobre todo integral de lo que representa el feminicidio, de lo que debe de ser una política dirigida a prevenir el maltrato contra la mujer, el significado cultural que tiene este tipo de delitos y que muestra igualmente la ruta de un cambio en la visión de la sociedad y que debemos de ir formando desde las aulas escolares. Doctora Ingrid Díaz, yo quiero agradecerle nuevamente su presencia en nuestro programa y confiamos que no será la primera y última vez que tengamos ese privilegio. Esperamos en una próxima edición poder abordar otro tema de igual magnitud y significado para el Perú. Muchas gracias a usted. Y a ustedes, amigos, mi agradecimiento y mi invitación a una próxima edición de Conociendo el Derecho Penal, aquí en Justicia TV, el canal de los jueces del Perú.